Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Permítame en esta noche poder tener el estudio bíblico de hoy miércoles y vamos a estudiar el tema cuando lo imposible se hace posible. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre glorioso, Padre celestial, en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor, permítame, Padre, presentarme al trono de tu gracia y santidad para poder, Señor, compartir la bendita palabra tuya, Señor, delante de tus santos, a fin de que cada uno de tus hijos puedan, Señor, ser apercibidos y puedan ser instruidos en los caminos tuyos. Enséñanos tu palabra, vivifícanos con ella y úsame, Padre, como un instrumento para poder, Señor, comunicar el mensaje de tu palabra. Tu gracia y tu sabiduría sea conmigo, Señor, para hacerlo de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos al libro de Éxodo, capítulo 14. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículos desde el 1 hasta el 14, vamos a leerlo. Y poco a poco iremos avanzando y encontraremos algunos principios que nos ayuden a aprender para nuestra vida práctica a fin de que adoremos al Señor siempre, hermanos, en todo lo que hagamos. Dice la palabra de nuestro buen Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al faraón, al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros
y vosotros estaréis tranquilos. Mi tema es cuando lo imposible se hace posible. Cuando uno, hermanos, en nuestra travesía cristiana, en verdad manejas la lógica, y a veces cuando uno empieza a manejar la lógica, muchas veces la lógica toma, como dice, cuerpo en nuestra vida y se hace, como dice, en nosotros, que todo lo que queremos en la vida está bajo lógica. Y eso es un problema para que nosotros no podamos ver a Dios en términos más allá de la lógica. El gran problema de nosotros los hombres es que queremos ver a Dios dentro de los términos nuestros o dentro de nuestra capacidad intelectual, ver a Dios desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la ciencia o desde una perspectiva humana, pero no queremos ver desde la perspectiva de Dios. Y ahí es donde los hombres se mueven, hermanos, a veces en su autosuficiencia, queriendo así, hermanos, moverse bajo sus propios recursos y no moverse bajo los recursos de Dios. Y esto es la lucha, hermanos, en la vida cristiana. Muchos cristianos nunca podrán apreciar la magnitud, la grandeza, las maravillas que Dios puede hacer a nuestro favor, porque muchas veces nuestros ojos están solo en lo terrenal, solo están en el sistema y entre lo que el hombre puede lograr, pero no en los términos que Dios puede hacer. Y esto trae dificultad en la vida de una persona. A través de esta parte podremos aprender, hermanos, algunos principios que revelan a veces la condición espiritual de una persona. A veces, hermano, dentro del pueblo de Dios hay muchos que proclaman que conocen a Dios. Hay muchos que dicen que Dios es grande y que Dios es todopoderoso y que Dios es Dios, como dice, de ciencia y de todo poder. Todo ello es verdad, pero solo en la mente de una persona. Y hay algunos también que ponen que Dios hace todo lo imposible, así que yo me muevo, pero sin la orden de Dios, sin la dirección de Dios, sin la voluntad de Dios. Esto es el extremo de esto, lo contrario. Personas que solamente dicen que creen en Dios, pero en la vida práctica no es así. Y en otros casos hay personas que dicen que creen, pero no obedecen la palabra, sino hacen su propia voluntad, hacen lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que a ellos les parece, pero no conforme las enseñanzas de la palabra del Señor. Entonces, en el nombre de la fe o en el nombre que creen en un Dios todopoderoso, hacen todo a su manera. Pero Dios no respalda algo que se hace a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque recuerda, si la presencia de Dios no está con una vida, hagas lo que hagas, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios respalda lo que Él ha enseñado, lo que Él ha dicho. Si usted hace algo que Dios no te ha ordenado, no ha dicho, entonces usted simplemente se golpeará también en la vida. Hermanos, la autosuficiencia por lo natural siempre nos hace mirar lo que yo puedo hacer, pero no nos hace ver lo que Dios puede hacer. Amén. Y entonces, hermano, vamos a ver que en situaciones extremas, en situaciones donde, hermanos, Dios en su bondad y en su plan eterno permite algunas circunstancias que tenemos que enfrentar
pero tienen un propósito más allá de lo que tú ves o lo que yo veo o lo que tú entiendes o yo entiendo. Y ahí requiere fe, requiere que creas que hay un Dios más allá de la capacidad humana y que para Él nada es imposible. Hermanos, encontramos una etapa donde el pueblo de Israel, hermanos, había, como dice, ya salido de Egipto y ellos, vamos a decir, tuvieron una experiencia tremenda, como nadie, hermanos, tendrá esa experiencia. Un pueblo que tuvo un privilegio, hermanos, superior a cualquiera. Vio las 10 plagas, cómo Dios, hermanos, juzgó al pueblo de Egipto y cómo el pueblo donde estaba Israel, en la ciudad de Gosén, no sucedía esos acontecimientos porque Dios guardaba a su pueblo. Y hermanos, cuando ellos salen, también la columna de nube les guiaba por el día y la columna de noche, de fuego, les guiaba por la noche para que anden de día y de noche. Y hermanos, increíble, a veces la persona tuvo esa oportunidad de ver la obra de Dios, de ver los milagros de Dios, pero la verdad es que no todos en verdad, hermanos, han entendido a Dios, en realidad le conocen a Dios, porque hay mucha gente que puede ver, hermanos, cosas increíbles que Dios hace, pero en el momento práctico, en el momento, como dice, donde las papas queman, no se ve a esas personas que en verdad, hermanos, tienen algo de Dios. Y aquí el Señor nos mostrará a un pueblo, hermanos, como el pueblo de Israel, supuestamente el pueblo que debería ser el que debe darle toda la gloria a Dios por las grandes cosas que Dios ha hecho a favor de ellos. Pero la realidad es otra. Y eso es para enseñarnos que muchas veces detrás del telón, como dice, hermano, hay cosas que usted no ve. Y la idea de este mensaje es que miremos cómo es nuestra vida espiritual. En verdad, cuánto de Dios está en nosotros, cuánto creo, cuánto confío en Dios, cuánto le conozco a Dios, hasta dónde ha llegado en verdad mi espiritualidad, cuánto en verdad Dios significa para mí y cuánto en verdad no es nada real lo que profesas. Mucha gente, hermano, muchas veces dice la Biblia, de labios honra a Dios, pero su corazón está muy lejos. En el libro de Jeremías 9:23, Dios dice algo que debemos todos entender. Porque, hermanos, si no tenemos a Dios claro en nuestra vida, si no tenemos a Dios como en verdad lo que Él es, entonces, hermano, vamos a claudicar en nuestra fe y vamos a vivir una vida que no es de acuerdo al estándar de Dios, y entonces la valoración a la palabra de Dios no tendrá, como dice, en tu vida la suficiencia y tú no vivirás bajo esa regla. ¿Por qué? Porque usted, en la realidad, Dios solamente es mental para ti. Pero en tu vida no está Dios. Eso es lo triste de muchas religiones. Gente superficial solamente para que sean vistos. Ahí lloran, ahí supuestamente alaban a Dios, supuestamente le conocen a Dios. Pero hermano, desobedeciendo la palabra, ¿crees que, hermano, vas a alabar a Dios? Y mucha gente, hermano, no le interesa. Lo que le dice un hombre, eso es lo que hace, pero no quieren obedecer a Dios. ¿Te puedes imaginar lo que dice el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el primo, la prima? Lo que dice un hombre por ahí que de repente conoce las escrituras, entre comillas,
hacen, pero no hacen lo que dice Dios. Y hermanos, el verdadero cristianismo no se basa en lo que diga este hombre, ni en lo que diga aquel hombre. Se basa en lo que está escrito, y lo que está escrito no se contradice. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el libro de Jeremías, dice en el capítulo 9, versículo 23, algo que el Señor pide a su pueblo. Y a través del profeta Jeremías le dice esto al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel siempre tenía un problema que no debería ser su problema de ellos esto, porque ellos tenían el privilegio de que incluso Dios les hablaba directamente y les mandaba un profeta directamente para decir su voluntad. Dice el libro de Jeremías 9, 23, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En otras palabras, cuidado que usted se está alabando en su sabiduría, usted se está alabando en su valentía o en su riqueza. Cuidado que usted ponga sus ojos en ella, le dice, si algo te debes alabar, dices en esto, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. La mayoría quisiera solamente conocer a Dios como el Dios de misericordia, de amor, pero no un Dios de ira, no un Dios de juicio, no un Dios de justicia. Hermano, cuando alguien no conoce a Dios, ¿quién es? Entonces vacila en su adoración, entonces todo es limitado, todo es humano, porque no entiende quién es Dios. Y lastimosamente, personas que han profesado decir que conocen a Dios, hermano, no le conocen a Dios. Y Dios quiere que tú le conozcas. Y Dios quiere que yo le conozca. Y Dios quiere que usted, hermano, no solo le conozca como su Salvador y Señor, sino que usted también le conozca como el Dios Todopoderoso, como el Dios Santo, como el Dios justo, como el Dios de ira, como el Dios de toda bondad, como el Dios de justicia, de juicio. Dios quiere que usted, hermano, en verdad le conozca. Y cuando usted le conozca, dice, alabes en ello. Sin algo hemos de alabarnos, es que le conoces al Señor. Sabes quién es Dios. Y entonces, cuando uno empieza a conocer a Dios, entonces nuestra vida se rinde a Él. Nuestra vida, hermano, se entusiasma en querer, como dice, cada día, hermano, ser un instrumento en su mano. Queremos alabarle y estamos conscientes que nuestra vida debe agradarle. Ya no nos sentimos cómodos cuando nuestra vida no le está agradando al Señor, cuando nuestra vida espiritual no está a par con Dios. Usted ya no se siente normal. Usted tiene un deseo de saber de que a un Dios santo no se le sirve por servir, sino tener un corazón que esté lleno del Señor. Y eso es el anhelo de alguien que en verdad le conoce a Dios. Ahora, cuando vamos a la Biblia, encontraremos que hay un problema. Y sabes, el problema y las circunstancias de la vida van a revelar muchas cosas en una vida. Cuando enfrentamos situaciones, como dice, más allá de lo que nosotros pensábamos, es ahí cuando nosotros en verdad vamos a ver si en verdad nuestro corazón está con Dios o no. Así que en esta parte de la Escritura vamos a entrar a ver algunas lecciones del pueblo
y veremos después el plan de Dios. Cuando Dios trabaja, no trabaja de acuerdo a mis, vamos a decir, a mis ideas o opiniones o a lo que yo pienso o creo. Dios trabaja para tiempos, propósitos, circunstancias que solo en su bendita majestad y voluntad Él lo hace. Y ahí es donde el hombre pelea con Dios, porque el hombre quiere que Dios se ajuste a su creencia, a su opinión, y eso es el error más grave de los hombres. Dice que, hermanos, vamos a ver en el plan de Dios, el pueblo de Egipto empieza a perseguir a Israel para, hermanos, hacerlos volver. Y dice la Biblia en el versículo 10, algo sucede. No me voy a adelantar porque después vamos a aprender el plan de Dios, el propósito de Dios. A veces el plan de Dios y el propósito de Dios trabaja, hermanos, más allá de lo que el hombre ha diseñado, más allá de lo que el hombre ha planificado. Yo sé que hoy día, hermanos, estamos frente al nuevo orden mundial. Tienen sus planes, sí. Sé que, hermanos, ellos son los que supuestamente, pero por la permisión de Dios, gobiernan al mundo. Y sé que cada gobernante no es elegido por el pueblo. Es elegido por gente que supuestamente son los que tienen el control del mundo. Lo que no saben que el que verdaderamente tiene el control de todo es Dios. Pero el hombre va con su ciencia y su tecnología, piensa que tiene el control de todo. Lo que no saben es que Dios tiene la última palabra y que si Él, hermano, simplemente manda algo al mundo, el mundo no puede hacer nada. No hay cómo pueda ni su ciencia ni su tecnología librar lo que Dios puede hacer. Así que entendamos. Así que a mí no me preocupa, hermanos, quién o quién, porque yo sé que cada gobernante va a cumplir su propósito, más allá de lo que nosotros entendamos. ¿Me entiende? Va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque aunque los hombres lo ponen para cumplir sus planes, está bajo la permisión de Dios. Así que habrán reyes buenos, habrán reyes malos y habrán reyes malvados, perversos, completamente, hermanos, anti Dios y contra Dios. Pero Dios todavía tiene el control de todo, porque hay un programa que tiene que cumplirse. Hay, hermanos, un plan que tiene que cumplirse. Y todo ello, hermanos, habrán secuencias que tienen que suceder, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, nos agrade o no nos agrade. Lastimosamente, hermanos, tiene que ser así. ¿Me entiende? Tiene que ser así. Por eso, hermano, nuestra esperanza no está en estos gobiernos, no está, hermanos, en los cuentos que nos ponen. Nuestra esperanza está en el Señor. Solo Él puede, hermanos, hacer cosas grandes. Y ahí es donde, hermano, el pueblo de Dios debe estar agarrado de su Dios y bien convencido a quién sirve, a quién adora y por qué es merecedor de mi alabanza, de mi servicio, de mi adoración y gloria. Mucha gente, hermano, exalta a los hombres, exalta a tal persona, exalta a tal persona y se olvida de exaltar al cielo, porque el Dios del cielo es el único que debe ser exaltado, alabado, reconocido. A Él y por Él y para Él es toda la gloria. Cuidado, hermano, hermana, que usted ponga sus ojos en los hombres. No ponga sus ojos en los hombres, pon sus ojos en Dios. Él es
el todo de ti. Dice la palabra, Él es el objeto de tu alabanza. Él es el objeto de tu alabanza. Una escritura dice así, Él es el objeto de nuestra alabanza. Hermano, aquí somos ave de paso, somos peregrinos, vamos a pasar. Esta no es nuestra tierra, esto no es nuestra ciudad, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Ahí es, nosotros no somos de este mundo, así que aquí, hermano, lo que parece bonito es feo, porque la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y sus emisarios también. Así que cuidado, no porque alguien hable de Dios o porque diga que existe Dios o porque diga que Dios es así, ya ese es un hombre de Dios. Falso, mentira. No, mi hermano, un hombre de Dios, alguien que de verdad conoce a Dios, empieza a vivir la palabra de Dios y vive no para el propósito de este mundo, vive para el propósito de Dios. Amén. Entonces consideremos esto. Dice 14:10, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios, dice, venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Uno dice, wow, mira, una circunstancia. Pusieron sus ojos, alzaron sus ojos y vieron que los egipcios, es verdad, nos va a producir un temor, pero no ese temor que vamos a ver aquí. Y aquí está, hermanos, donde vamos a ver algunas verdades y vamos a aprender sobre el pueblo de Israel. Miren lo que dice. En el 10 dice, en la última parte del versículo, dice, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y el 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Sabes qué, hermano? La primera cosa que quiero hablarles es el clamor del pueblo de Israel. Es un clamor superficial. Hermanos, clamaron a Dios, pero no era un clamor sincero. No era un clamor de aquel que en verdad, hermanos, está creyendo en un Dios. Ellos clamaron, pero no clamaron como dice, como Dios nos pide, de todo corazón. Ellos no creyeron, hermanos, que en verdad el Dios del cielo podría intervenir y ayudarlos en esta situación, porque el que te sacó de Egipto también te dará victoria para que andes en este camino. Y aun cuando Dios permite algunas circunstancias en la vida, todas ellas también están en el plan de Dios para poder ayudarnos, que vamos a ver más adelante, hermanos, a conocerle mejor a Dios y sobre todo a examinar nuestra vida y saber qué hay en nosotros. Cuántas oraciones, hermanos, superficiales. Mucha gente clama a Dios, pero ni bien termina, vuelve el problema. Es como decir, da la llave a Dios y después que termina de orar, le quita la llave y otra vez con su problema. Y eso es lo que pasa a Israel. Israel clama, pero después se está quejando. A Moisés le dice, ¿por qué nos has traído aquí para morir en el desierto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto que mejor nos sería servir a los egipcios que morir en el desierto? ¿Por qué, Moisés, nos has hecho eso?
¿Se dan cuenta, hermanos? Dios está revelando, hermanos, la condición del pueblo. Este pueblo, hermano, ha visto las maravillas de Dios. Este pueblo conocía, hermanos, las grandezas de Dios. Pero en el momento que han visto a los egipcios, eso que significa problemas en la vida, no están confiando, no están creyendo en Dios, sino, hermanos, simplemente Dios no está en sus corazones. Dios no es, hermanos, el que puede hacer la diferencia. Y ahí radican los problemas del hombre. ¿Cuántas personas hacen oraciones superficiales? Supuestamente están orando, pero no le creen. Su oración es simplemente como, vamos a decir, una costumbre, pero no por fe. Y la Escritura dice, en el libro de Mateo 21-22, dice la palabra del Señor, que cuando nosotros oremos al Señor, tiene que haber fe. Tienes que creer que Dios puede ayudarte, que Dios puede hacer algo más allá de lo que yo entienda o yo pueda hacer. O sea, en otras palabras, la oración, hermano, nos hace abandonar nuestros recursos para, hermanos, estar bajo los recursos de Dios. Si la oración no te lleva a abandonarte, a declararte en bancarrota, que no tienes nada que tú dar a Dios, no tienes nada que ofrecer a Dios y que simplemente necesitas la gracia de Dios en tu vida, entonces, hermano, no podrás tener en verdad una respuesta de Dios, porque tu oración es solo de labios, pero tu corazón no está con Él. Mateo 21-22 dice la palabra del Señor. Mateo 21-22 dice la palabra del Señor. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Todo lo que recibieres, dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, dice, lo recibiréis. Así que cuando uno clama a Dios, no debe simplemente decir, Señor, tú eres el grande, pero después es como si no hubieras orado. Y así no le agradas a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la oración, hermano, tiene por finalidad, hermanos, llevarnos a Dios y poner como dice, mi esperanza en Él y quedarme en Él y descansar en Él y moverme. Sí, pero moverme ya no confiando de repente en una persona, en un jefe, en el doctor, en el médico, en la medicina, sino confiando en que el poder de Dios puede ayudarme y puede usar manos, personas, cualquier cosa que Dios quiera, sí, pero ha visto que cambia el contexto. El problema de muchas personas es que su corazón está no en Dios, sino en las cosas terrenales, porque piensan que ahí puede haber solución y no, en realidad creen a Dios. Su clamor es vacío, y eso es lo que sucedía con el pueblo. Clamaron a Dios, pero ¿qué pasó? Si hubieran clamado de verdad a Dios, no se estarían quejando. Y además dice, mejor era servir a los egipcios, mejor es estar en el mundo, mejor es vivir en el mundo que vivir, sirviendo a Dios, porque mira a dónde hemos venido, ahora vamos a morir. ¿Se han dado cuenta que nuestra vida, cuando no está centrada en Dios, hermanos, hasta la muerte te asusta? Un hijo de Dios debe saber algo. Nada sucede hasta que Dios dé la orden. Si Dios ha dado la orden, hermano, ahí sí puedes estar, como dice, cuidado. Puedes tener todas las protecciones que quieras.
entonces, hermano, puedes saber que eso no te va a salvar. Eso no quiere decir que seamos imprudentes, pero ya no estoy confiando en ninguna protección. Lo hago porque Dios quiere también que sea prudente, pero ya no es mi confianza en eso, porque sé que si Dios ha dado una orden, hermano, nada va a detener. El gran problema es, hermanos, que a veces, en verdad, no le tenemos a Dios como el que puede ayudarnos y como el que, verdad, tiene el control de todo. La palabra de Dios dice también en Mateo capítulo 7, algo importante, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenos regalos o buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermano, todos nosotros en una circunstancia, sí, tiene un efecto en nuestra vida. Eso no lo dudamos. Pero ¿sabes la diferencia? Es que cuando una persona, hermanos, en verdad le cree a Dios, entonces esta persona, hermano, descansa y sabe que la última palabra lo tiene Dios. Y si Dios me favorece, y si yo hallo gracia delante de los ojos del Dios del cielo, Él usará todos los medios a mi favor para sostenerme. Somos humanos, es verdad, a veces nos pasa ello, pero hermano, eso puede ser peligroso porque muchas personas, hermano, en vez de agradar a Dios, le hacen enojar a Dios porque supuestamente se inclinaron de rodillas, clamaron al Señor, como mucha gente, yo veo, hermanos, claman a Dios, hasta supuestamente le lloran a Dios, pero eso es lágrima de cocodrilo. Pero en realidad no le creen a Dios, porque vuelven a su vida normal y sigue igual todo. No han puesto, como dice, su esperanza en el Señor. Y cuando uno vuelve, hermanos, a ver algo más, hermano, nos revela algo más del pueblo de Dios. Mira lo que dice. No estoy hablando del mundo, estamos hablando del pueblo de Dios, que a veces estas mismas cosas suceden en nosotros. Dice el 10, dice, en la última parte del 10 dice, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Sabes, el temor es correcto, pero hay una diferencia enorme entre temor y temer en gran manera. Temer en gran manera es como decir, uno ha perdido toda esperanza. Entonces la pregunta es, ¿quién es Dios para ti? Es correcto el temor. Debe haber temor en una persona. Pero hay un temor que no es bíblico. Es el temor de desesperanza. Es el temor donde tu vida, hermano, vive agarrado en ello y eso no te permite disfrutar, gozar, hermanos, de la presencia de Dios. Ese temor que no te permite, hermanos, poner tu confianza en Dios. Debemos tener temor. Pero dice gran temor. Es como decir, ya habían perdido la esperanza. Y Dios está revelando que en realidad su pueblo todavía no confía en Él, no confía en Dios, no cree que Dios puede en realidad ayudarles en ese tiempo. Y cuánta verdad dice el libro de Nahum capítulo 1:7.
dice la palabra del Señor. Y ahí está, hermanos, la diferencia entre muchos que a veces están dentro de las iglesias, hermano, es que mucha gente en verdad no conoce a Dios, hermanos, como dice las Escrituras. Dice la palabra del Señor. Capítulo 1 de Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Delante de Dios tú y yo estamos descubiertos. Él sabe si en verdad confías en Él. Y ahí está el pecado de la mayoría de los hijos de Dios. Es que en realidad, en la vida práctica, no confías en Dios. No confías en Dios. Porque si confiarías en Dios, serías obediente a Dios. Te pondrías de rodillas y esperarías en Dios y harías la voluntad del Señor y seguirías gozándote del Señor. Pero la mayoría de las personas, hermano, dice: Dios me va a esperar. Voy a atender mis propios negocios, voy a lograr mis objetivos, mis metas. Dios sabe qué estoy pasando, así que más adelante ya le obedeceré a Dios, más adelante haré su voluntad, más adelante me consagraré, más adelante haré lo correcto. ¿Sabes qué? No le puedes engañar a Dios. El pastor es engañado los hermanos de la iglesia, pero Dios no puede ser engañado. Él conoce lo profundo de ti y tú no puedes tratar de jugar, hermanos, con Dios y pensar que Dios no sabe. Dios revela que su pueblo no confiaba en Él porque el temor no era natural, era gran temor. Y así que, hermanos, encontramos una tercera cosa, una cosa increíble que sucede, hermanos, aquí para terminar el mensaje. Mira lo que dice. 11 y 12 de Éxodo 14, dice. 14 de Éxodo, versículos 11 y 12, dice: Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermanos, Dios revela la condición espiritual de su pueblo, hermanos, Israel. Y Dios está revelando la condición espiritual. Cuando una persona, hermanos, piensa que estar en el mundo es mejor que estar con Dios, hermanos, solo dos cosas pueden pasar. Es que está tan mal espiritualmente, pero tan mal espiritualmente, o es que no conoce a Dios. En el mundo no hay nada bueno. ¿Qué puedes encontrar afuera? Dime, ¿hay algo que hará que tu vida tenga, hermanos, verdaderamente algo que realce tu vida? No hay nada. Dios revela la condición del pueblo. ¿Y cuál era su problema? Hermanos, que en realidad su corazón estaba lejos. Por razón Dios dice: este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Por ello, hermano, cuando nos presentemos delante de Dios, no juguemos al cristianismo. No trates de inventarte un cristianismo. Dios quiere que usted entienda
que Él es el omnisciente. Él sabe todo que vamos a ver la próxima semana. Él sabe todo, conoce todo. Y sabes, para Él nada es imposible. Si Él, hermanos, cuando vayamos la próxima semana, veremos que Él, hermanos, planeó este tiempo que los egipcios vengan. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Cuando uno en verdad está bien agarrado de Dios, entiende que nada es sin propósito. Cada cosa que tenemos que enfrentar en la vida tiene un propósito. A veces en nuestra humanidad no lo vamos a entender, pero tienes que entender que Dios sí tiene el control de aún lo más pequeñito que puedes estar enfrentando para hacerte ver cómo está tu corazón y para que en verdad sepas, ¿le conoces a Dios? ¿Le entiendes a Dios? En verdad puedes saber que aún una dificultad, también está Dios ahí. Aún en ese problema, Dios está ahí. Cuando nuestro corazón no está agarrado con Dios, entonces solo lo que hace una persona es le da la espalda. No se rinde a Dios. Y ahora veremos cuál era el plan de Dios. Y cuando uno en verdad no le cree, no confía y nuestro corazón está lejos, no puedes ver cómo Dios trabaja. Con todo mi corazón te digo, somos humanos, tenemos debilidad. Sí, nos falta la fe algunas veces, es cierto, muchas veces también nos desanimamos. Pero eso no es aceptable ante Dios. Eso lo podemos decir entre nosotros. Así que Dios quiere que vuelvas tu corazón a Dios y que en verdad le conozcas. Ya no solo como tu Salvador y Señor, sino como el Dios de los imposibles y que aún en los problemas hay un plan de Dios más allá de lo que puedas entender, porque esto que estaba sucediendo estaba en el plan de Dios, porque después vamos a ver, hermanos, que todo ese pueblo que había venido en el Mar Rojo, todos sería su última vez que persigan al pueblo de Dios. Por ello te digo, muchas veces Dios nos permite entrar a lugares donde nosotros no comprendemos, pero ahí también está Dios. Por ello, nunca puedes dejar de adorar a Dios, nunca. Si lo haces, hazte una pregunta. ¿Te has rebelado contra Dios o no conoces a Dios? Que Dios me lo bendiga. Esta historia continuará en el próximo estudio. Lo imposible se hace posible. Vamos a verlo por la bendita palabra de nuestro buen Dios. Oremos. Padre eterno, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu palabra. Bendígalo en cada corazón, que tu gracia y tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Padre. Tú has revelado el corazón de tu pueblo, así como el pueblo de la iglesia de gracia. En verdad, Señor, cuánto está nuestra fe y confianza en ti. En verdad, cuánto en verdad, Señor, nuestro corazón está pegado a ti o cuán lejos está. Señor, esta es una realidad. Yo te pido, Padre, si este pecado también está en la iglesia de gracia, y creo que también hay esto, Señor, perdone sus pecados. Ten misericordia. Anímalos, aliéntalos, fortalézcalos, que no les falte la fe, que no les falte, Señor,
la comprensión, el discernimiento que tú eres Dios. Y aunque no entendamos, aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver en el momento, tú tienes el control de todo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.